Entonces, la última vez que estuve fue en el año pasado, justo en esa misma reunión, y hoy este año me invitaron de vuelta. Bueno, tuvimos una muy linda reunión, después una comida. Así que bueno, gracias a Dios por eso. Vayan los niños arriba, me olvidé. Vayan los niñitos todos. Vayan, ellos van contentos. Así que bueno, gracias a Dios por eso. Bueno, el sábado que viene, vengan. O sea, vayan todos al lago. El colectivo sale de acá, les cuento, a las 18:30. No va a entrar en los barrios, pero va a ir directo por la ruta. Así que los que se quieran acercar a la ruta, va todo por acá, no por el acceso de la costanera, por la ruta. Derechito de acá hasta el lado. Así que si por ahí a algunos se les hace más fácil venir acá, vengan acá 18:30, acá toman el colectivo y se van al barrio al lado. Vamos a tener la reunión. Estamos preparando todo, les cuento la verdad, los hermanos estuvieron trabajando, poniendo los postes, van a poner una linda iluminación para ver si se puede hacer en el parque, pero está anunciado lluvia, justo el sábado. Toda la semana un sol bárbaro, pero el sábado lluvia. Y domingo, no, domingo sol de vuelta. Pero bueno, vamos a orar. Si no se puede hacer afuera, bueno, lo hacemos adentro, no hay problema. Pero lo lindo hubiera sido hacerlo afuera. Lleven el repelente por si acaso, porque ahí estamos al lado del río, al lado así que hay mucho mosquito. Bueno, eso es todo. Estoy contento porque se están distribuyendo todas las buenas semillas. Trajimos 600, es la primera vez de todos estos años, de estos 21 años, que han llevado tantas buenas semillas antes de fin de año. Y eso es importante porque lindo es poder repartirlas antes. Quedan algo de 100 y pico, 150. Así que no se olviden los que no llevaron de llevar la buena semilla para poder regalar a alguien que es tan importante. Porque en cuanto a la evangelización, la iglesia está un poco dormida en general. Estamos olvidando que tenemos la responsabilidad de tener que sembrar el evangelio. Bueno, hermanos, listo. Vamos al tema de hoy. Muy lindo el tema que tengo preparado para hoy, para compartir con ustedes. Por ahí les va a sorprender porque voy a leer algo que es muy conocido. Pero bueno, no importa, vamos a leerlo. Así que les pido que abran en el libro de los Hebreos, libro a los Hebreos, capítulo 11. Sí, libro de los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer, ¿saben qué? Desde el versículo 8 hasta el 19. Libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19. ¿Listo? ¿Estamos todos? Bueno, vamos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Y ahora subrayen esto. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Muy bien. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que en cierta manera hoy esto nos va a servir un poco para sacarnos una duda, y tal vez, yo sé que ustedes seguro no la tienen, pero sí la pueden tener mucha gente que ustedes conozcan, que sean amigos, familiares, compañeros de trabajo, con esta cuestión que está pasando hoy en el mundo con la guerra que está sucediendo allá en Israel, que toda la vida estuvo, ¿no? Nada más que hay épocas donde eso se intensifica más, como está pasando hoy. Y uno diría, ¿y quiénes tienen la razón? Porque ahí está la disyuntiva, ¿no? Una parte está dividida defendiendo a los israelitas, otra parte está dividida defendiendo a los palestinos, a los del Islam. Pero ¿quién tiene la razón? Y bueno, yo creo que la razón habría que buscarla en Dios, que es el creador, a ver qué dice Dios con respecto a todo. Yo no voy a hablar de la guerra ni de nada de eso, pero lo que vamos a tratar hoy es un tema muy importante para ver lo que Dios dice. Por eso tomé el ejemplo de Abraham, y tomé el ejemplo del capítulo 11, porque ahí resalta una palabra, ¿vieron? Que es por la fe. Y por la fe, como siempre lo digo, y no me voy a cansar de repetirlo, cuando dice por la fe, 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 está hablando que aquellos hombres y mujeres, por el conocimiento que tuvieron de Dios, por la relación que comenzaron a tener con Dios, que vivieron con Dios, hicieron lo que hicieron. Esa fe transformó sus vidas, transformó sus corazones. Cuando hablamos de la palabra fe podemos hablar de dos cosas. Muchas veces en la palabra fe en la Biblia se refiere a cuando dice que debemos contender ardientemente por la fe, porque ahí Judas 3 dice que debemos los cristianos defender la fe, contender por la fe, ser celosos de esa fe, se refiere al conjunto de doctrinas, porque la iglesia está bajo la doctrina apostólica, no bajo la ley. Pero si no, la palabra fe también significa aquella fe salvífica, aquella fe que me ha conducido a la salvación, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, yo no es que soy salvo por la fe, soy salvo por gracia, pero la fe es el mecanismo, es el medio con el cual Dios habla a mi corazón, me revela sus pensamientos y me confronta con la realidad de la necesidad de encontrar el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Y eso es por medio de la fe, por medio de la fe. Por eso la palabra fe se encuentra 24 veces escrita acá en Hebreos 11. Escuchen, estos son datos técnicos que voy a dar ahora. Dije, la palabra fe se encuentra, escuchen bien, 24 veces en Hebreos 11. Es el testimonio de 12 personas que vivieron por la fe. De estos 12 personas que se nos relatan, 2 son las más importantes, por decir así, que es Abraham y Moisés. 3 veces se dice por la fe Abraham y 3 veces se dice por la fe Moisés. Abraham, por decir así, fue el más importante de todos los personajes en el libro de Génesis. El nombre de Abraham, escuchen, que es en quien nos vamos a enfocar en esta noche, el nombre de Abraham se encuentra 190 veces en este libro, 42 veces en el resto del Antiguo Testamento, 34 veces en los Evangelios y 40 veces se encuentra el nombre de Abraham entre los Hechos, el libro de los Hechos y las Epístolas. Vayan a Génesis, ya cierren, no, dejen la mano en Hebreos, perdón, porque hoy vamos a ver Génesis y Hebreos. En Génesis capítulo 12, en el versículo 4, que es el capítulo 12 donde se nos comienza el relato de la vida de Abraham, por decir así, aunque ya se menciona al final del 11, ¿no?
pero el relato de la vida de Abraham empieza a partir del capítulo 12, luego que Dios le llama a Abraham a dejar su casa, su tierra, su parentela y a ir a la tierra que Dios le mostraría. Dicen las Escrituras en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 105 años cuando salió de Harán. Repito, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y esto quiero que subrayen. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. O sea, que Dios llamó a Abraham a seguirle, a salir a la tierra donde él le llevaría y de donde él haría de Abraham una gran nación y de quien también nacería la simiente prometida a través de la cual Dios bendeciría al mundo entero, y esa simiente prometida era Cristo. Interesantísimo. Ahora, cuando Abraham, escuchen bien, tuvo 100 años, recién nació Isaac. Y escuchen esto, y a los 160 años nació el nieto de Abraham, que fue Jacob, a los 160 años. Vamos a abrir para corroborar estas dos cosas que yo digo. Vayan a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. En el versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. O sea que desde que Dios le prometió a Abraham, estos puntos, estos datos que nos dejan las Escrituras son muy importantes, porque Dios quiere que aprendamos a no medir sus promesas y su poder y su gracia por los tiempos. Porque para Dios no hay tiempos, aunque existen los tiempos porque Él los crea. Pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque Dios mira todas las cosas desde la eternidad. Y Él puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Porque es Dios quien traza toda la historia. Hoy yo hablaba allá en Oberá de la omnisciencia de Dios. Porque Dios todo lo sabe. Él pudo trazar toda la historia. Por eso, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿no?, de que de sus simientes serían benditas todas las naciones, y le dijo que de él haría una gran nación, ¿cuántos años tenía Abraham? 75. O sea, ¿cuánto tuvo que esperar hasta que nació Isaac? 25 años. 25 años. No solo fueron 25 años, que es un montón de tiempo, sino que también Abraham veía que pasaban los años y él iba envejeciendo. Y esa promesa, si él la hubiera mirado humanamente, sería algo imposible de alcanzar, porque humanamente en él no había ningún recurso, porque Abraham era un hombre de 100 años, y Sara no solo que era una mujer grande, también de 90 y pico de años, sino que también era estéril. La cuestión que vayan a Génesis, acá leímos, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Ahora vayan un poquitito más adelante a ver la muerte de Abraham. Vayan al capítulo 25 de Abraham. De Génesis, de Abraham, de Génesis. A Génesis capítulo 25. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, ¿ven? Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Bueno, y ahí todo continúa como Dios lo había establecido. Le dieron una digna sepultura, no lo cremaron,
pues la cremación, siempre lo repito, no es bíblico. La cremación la practican los paganos. Lo que pasa es que muchos se quieren librar del compromiso de tener que ir a sepultar, pero siempre es mejor honrar a Dios, no a tu bolsillo. Honrar a Dios. Vayan un poquito más adelante, ahora, Génesis 25, 26. Y dice, 25, 26. Después nació su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella lo dio a luz. ¿Qué quiere decir? Que si Isaac tenía 60 años, Isaac nació a los 100 años, ¿qué quiere decir? Que cuando tenía Abraham, cuando nació Jacob, 160 años. O sea, Abraham estaba vivo cuando nació Jacob. ¿Qué tiene que ver esto, Dani? Bueno, espere, vamos de paso. Después de la muerte de Abraham, Dios prometió a Isaac y a Jacob, a su hijo y a su nieto, que poseerían la tierra prometida, que ellos serían a quienes Dios le daría la tierra prometida. Y cuando estamos hablando de la tierra prometida, estamos hablando de Judá, de Jerusalén, de Israel, que en ese tiempo era la tierra de los cananeos. Vayan a Génesis capítulo 26, versículo 3. En Génesis 26, 3 dice la palabra de Dios: habita como forastero, le dice Dios a Isaac. Ustedes pueden del 1 al 2, pueden leer. En el versículo 1 al final dice, y fue Isaac, y se fue Isaac. Y en el 2 dice, y se le apareció Jehová a Isaac, y le dijo, no desciendas a Egipto. Le dice Dios a Isaac, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, le dice, por la tierra de Canaán, y estaré contigo, le dice. Y escuchen esto, hermanos, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea que Dios le está diciendo a Isaac lo que Dios ya le había prometido a Abraham, por ser su heredero. Vamos un poquito más adelante, a Jacob, 28:13. Esta parte de Jacob es muy linda, porque Jacob está huyendo de Esaú después de haberle, por decir así, robado la bendición. Y cuando se va, dice en el versículo 28:10 de Génesis, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y luego llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y la puso de almohada, la puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es interesante, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, es interesante esto de ver una escalera y ángeles que descendían del cielo a la tierra, que es en cierta manera lo que dijo en un momento Jesús: de ahora en más veréis ángeles que suben y que descienden y suben del cielo sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús, atendiéndolo, ¿no? Bueno, versículo 13, y he aquí, escuchen, Jehová estaba en lo alto de ellos, allá en el borde de esta escalera, en la punta, en la parte de arriba, he aquí, Jehová estaba, y escuchen esto, en lo alto, porque él habita en lo alto, por decir así, en lo alto de ella, el cual dijo, ¿cómo Dios se revela a estos patriarcas? ¿Cómo Dios se revela a estos hombres? Por eso se puede decir por la fe Abraham, por eso se puede decir por la fe Isaac, por eso se puede decir por la fe Jacob, porque la fe viene por el oír, y acá Dios se está revelando, así como hoy Dios se reveló a vos, se reveló a mí, nos dio a entender su voz, nos dio a entender su palabra, y nos dio y nos permitió
no solo escuchar su palabra, sino por la fe creerla. Es la misma. Lo que nosotros hoy vivimos es lo mismo que vivieron aquellos patriarcas, aquellos primeros hombres de fe que tuvieron una relación con el mismo Dios. Porque si hay algo en Dios dentro de todos sus atributos divinos, es que Dios siempre es el mismo. Hebreos 13:8. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No es que Él cambia, Él no cambia. Lo único que sí cambia en la forma de obrar del Señor en cuanto a sus relaciones con los hombres de acuerdo a los distintos tiempos, a las distintas dispensaciones, que no es el tema de ahora, pero Él es el mismo. Entonces Dios le dice a Jacob, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, le dice, el Dios de Abraham tu padre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto! Yo soy el mismo Dios de tu padre. Qué lindo para un hijo, para un nieto, saber que esa misma fe, como le dijo Pablo cuando le dijo a Timoteo, que esa fe que había en Timoteo era la que primero había habitado en su madre Eunice y en su abuela Loida. Esa misma fe que era traspasada de generación en generación. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de dejar un legado, no? De dejar a nuestros hijos en el conocimiento de la verdad. Por eso había un mandamiento tan solemne para Israel, que esas verdades se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Porque nosotros podemos hacer dos cosas, o dejar un legado de fe a nuestros hijos, o transmitir la misma ignorancia que muchos de nosotros recibimos de los padres. Yo no, gracias a Dios, pero ¿cuántos hermanos han venido recibiendo? Uno le pregunta, ¿y yo cuando era joven? Y bueno, yo era católico, porque es lo que mis padres me legaron. Porque la ignorancia se va transmitiendo de generación en generación. Pero también la fe. Por eso qué importante es terminar un día con esa ignorancia y plantarse en la fe. Empezar a escudriñar, a ocuparse, en conocer la verdad. Entonces, he aquí, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, que es la misma tierra de Israel, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, siempre partiendo de Jerusalén, y todas las familias de la tierra, acá se extiende la bendición al mundo entero, serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quieras que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque, escuchen esto, porque no te dejaré, dice, hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. No te dejaré. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de tus padres. A ti te daré, a ti te guardaré, a ti te volveré a traer. Y no voy a parar hasta que haya hecho todo lo que dije, todo lo que Él prometió. Qué fabuloso, qué preciosa promesa. Por eso cuando uno piensa en la tierra de Palestina, en Israel, es la tierra que Dios le dio a su pueblo. Voy a repetir un versículo que por ahí muchos de ustedes se acuerdan, por ahí otros no, pero vayan a Levítico, capítulo 25, versículo 23, hablando de la tierra de Israel, hablando de Palestina, ya Dios había dicho, hablando de Jerusalén, de Judá, de Israel. Dios dice, la tierra, dice, Levítico 25, 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y ahí está hablando de Palestina, hermanos, olvídense, olvídense. Esa es la sentencia que da Dios.
Que el hombre después la acepte o no la acepte, esa es otra cosa. Por eso, vuelvan a Hebreos capítulo 11, versículo 10, a donde hablando de Abraham, dice Hebreos 11, 10, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué quiere decir? Que Abraham llegó a la tierra prometida, pero él entendió que había algo más que Israel, había algo más. Él sabía que Dios le hablaba desde los cielos, él esperaba otra cosa, él esperaba algo mucho más profundo, él esperaba algo con fundamentos eternos. Por eso dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y cuando dice la ciudad que tiene fundamentos, esos fundamentos a los que Abraham se refiere es porque esa es la ciudad que permanece para siempre, es la ciudad eterna, es la ciudad de Dios. Por eso él vivió en carpas por 100 años, porque él esperaba desde los 75 que Dios le llamó hasta los 175 que él murió. Vivió 100 años en carpas, no en palacios, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, que es la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios tiene fundamentos verdaderos, tiene fundamentos eternos. ¿Por qué? Y porque Dios es quien la diseñó. Esa es la palabra justa. Y el Espíritu Santo, por decir así, es el que la construye, es el que la edifica. Vayan en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 22, a donde Pablo, escribiendo a los hebreos, él dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto le está hablando a aquellos que vienen a Cristo, que vienen a Dios. Ya no buscan a Jerusalén, ya no buscan una ciudad en este mundo, ellos buscan la ciudad eterna. Por eso nosotros los cristianos no somos llamados a hacernos, como yo le decía hace un ratito a un joven. Le decía, vos apuntá en tu vida a no buscar enriquecerte en el mundo. Si Dios después te da riquezas, Dios sabrá, pero vos buscá enriquecerte en Dios, enriquecerte espiritualmente, hacer tesoros a donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Esos son los verdaderos tesoros. Que después Dios, por buscarle a Él, por rendirnos a Él, porque en cierta manera este mensaje hoy tendría un título, y ese título significa así, miren, 3 palabras. Primero, creer, después obedecer, y por último, darlo todo. Entregarlo todo por ese amor. Eso sería. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. De creer, después estar dispuestos a obedecer y después estar dispuestos por ese amor a darlo todo. Por eso Dios nos llama a los cielos y dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, ya no la terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Qué lindo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. En el 13:14 de Hebreos, 13:14, dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La porvenir. O sea, nosotros acá, tomen el ejemplo de Abraham, 100 años morando en la tierra prometida, pero como un extranjero, entiendas. Eso es una profunda enseñanza, para que nosotros también aprendamos a no arraigarnos a esta tierra,
encadenarnos tanto a esta tierra, porque las ofertas y las ambiciones y codicias de este mundo te atan, te encadenan a este mundo y te hacen perder de vista los verdaderos tesoros. ¿Qué esperás? Acá dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos. En Apocalipsis 21:2, que siempre lo leemos, pero lo quiero leer de vuelta, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esta ciudad, que es una ciudad donde alguien habita, es la iglesia. Nada más que es una figura, Juan la ve como una ciudad, pero es el lugar de la habitación de Dios. Es Dios estando con nosotros. Es Dios en medio nuestro. Es Dios siendo el todo para nosotros. Es lo que nunca, jamás el hombre pudo imaginar. Es que romperás los cielos y descenderás, dice Isaías. Es que Dios podrá habitar en medio de los suyos. Y claro que sí, ya lo hizo en Jesús. Nada más que en Jesús, por causa del pecado que había en el mundo y que todavía no había sido redimido, Jesús habitó velando su gloria atrás de su humanidad. Pero mañana, cuando venga en toda su gloria, gracias a ya la obra hecha en la cruz, y a poder Él venir a instaurar su reino sobre la tierra, porque Él no podrá instaurar su reino si primero no hace el juicio. Para Dios poder venir a reinar sobre la tierra, Dios reinando, así como hoy gobierna acá Milei y en otros países Lula y Putin y qué sé yo, y Biden y cada... Bueno, si un día vendrá a reinar Jesús, pero para poder reinar el Señor, Él primero tiene que venir y juzgar el pecado. No puede venir a instalar su reino en el mundo y tolerar el pecado y la inmundicia del hombre y la incredulidad y guerra en la que el hombre está contra Dios. No, Él tiene que venir y juzgar el pecado. Pero para poder juzgar el pecado, antes de tener que venir y juzgar el pecado, Dios quiere ofrecer la salida, la libertad al hombre del juicio. Y para poder librar, para darle un camino de salvación al hombre, es que vino Jesús a pagar el precio de nuestra libertad, para que todo aquel que cree que Jesús llevó el juicio sea libre de los futuros juicios. Más vale que el Señor va a instaurar su reino, pero Él tendrá que destruir de una a los impíos en el mundo, juzgar el pecado, terminar con el pecado. Entonces uno diría, pero ¿qué salvación hay para el hombre? Y en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, no en María, ni en tus obras, ni en Buda, esos son todos los engaños del diablo. En Cristo, nada más. Por eso, ahí uno dice, y el Señor estará, y sí, estará. Dios mismo en toda su gloria. Parece una película, pero es una película real, maravillosa, escrita por Dios. Yo prometo que haré todo lo que te dije, le dijo a Jacob. Y Él a ti también te promete que todo lo que está escrito lo hará. Lo hará. Lo mismo que nos prometió, que le prometió el Señor a los discípulos, a los primeros cristianos, lo mismo que promete Él, que deja escrito lo que cumplirá. Por eso la fe te da eso, te da la certeza de saber que todo lo que Él dijo lo hará. Lo que te he dicho lo haré, dice el Señor. Entonces, volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 21:10, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria. Y es la esposa, en el versículo anterior dice, esta es la esposa del Cordero, la iglesia. Y en el versículo 21, bueno, y ahí continúa, dando toda la descripción de lo que es la iglesia. Abraham, hermanos, Abraham, qué maravilloso, ¿no? Este Abraham que moraba en tiendas, este Abraham que estuvo 100 años
esperando, ¿no? La ciudad que tiene fundamento. Este Abraham que dejó todo por salir cuando Dios le llamó a la tierra prometida, es llamado el amigo de Dios. Y qué precioso nombre. Abraham fue llamado amigo de Dios. Vayan a segunda, ahora sí tenemos que buscar unos versículos. Segunda de Crónicas. El que no lo encuentra, escuche, pero el que puede buscar, busque. Segunda de Crónicas 27. 27. Segunda de Crónicas 27. Dice así, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Porque en esa tierra a donde Abraham iba a heredar estaban los cananeos. Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Para siempre. La diste a la descendencia de Abraham, tu amigo. ¡Qué lindo! Tu amigo. Escuchen, uno más, 2 o 3 más, por favor. Isaías 41:8. Van a ver qué lindo esto. Isaías 41:8. En Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¡Qué lindo de boca de Dios! ¡Qué privilegio el de Abraham, hermanos! Vos dirás, pero era Abraham, Daniel. Sí, era Abraham. Más vale que sí. Y Dios le puede decir, Abraham mi amigo, Abraham mi amigo. Y también en Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice así, se los leo rápido, no lo busquen, se los leo ya mismo. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y cómo no va a ser llamado amigo de Dios? Con toda razón es llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Digo que con toda razón Dios le puede llamar amigo de Dios. Porque Abraham creyó a Dios, creyó la promesa de Dios, luego obedeció al llamado de Dios y luego lo dio todo, ofreció a su hijo. Más vale que con razón es llamado hijo de Dios. Por eso en Hebreos, vayan, Hebreos capítulo 6, versículo 13, en Hebreos capítulo 6, versículo 13, hablando de Abraham, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado Abraham 25 años hasta el nacimiento de Isaac, 100 años hasta esperar la ciudad que tiene fundamentos, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, porque Él no cambia, de su consejo interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Pablo pone todos los ejemplos de lo que Dios hizo con Abraham. Dijimos que eran 12 la lista de los héroes de la fe. Y es innumerable la lista de hombres de fe que hay en la Biblia, que por la fe hicieron lo que hicieron y por la relación que ellos tuvieron con Dios. Pero Dios nos está hablando a nosotros. Pablo está hablándonos a nosotros, para que nosotros también nos agarremos, nos aferremos a esta promesa de Dios. Por eso dice que creyó a la promesa de Dios Abraham. Después obedeció, porque él le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y él sin saber a dónde iba salió, dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10 leímos. Y después, en el punto máximo de la vida de Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le pide a su hijo, le dice, toma a tu hijo,
único, a tu unigénito, a quien amas, y ofrécelo en holocaustos en el monte que yo te diré. Y Abraham fue. Creyó a Dios, obedeció a Dios y lo dio todo por Dios. ¿Cómo no va a tener razón para llamarse hijo de Dios, para llamarse amigo de Dios? ¿Cómo no va a tener razón? Pero hermanos, uno diría, pero eso fue con Abraham, pero nosotros también el Señor nos llama a sus amigos. A vos, a mí, a nosotros también. Vayan a Juan capítulo 15. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor le habla a los discípulos, pero eso que Él le dice a los discípulos te lo dice a vos hoy. Hoy te está hablando a vos también. Él dice, ya no os llamaré siervo, Juan 15, 15. Juan 15, 15. Ya no os llamaré, no, voy a leer del 14. Del 13, perdón. Del 13, más lindo, del 13. 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué lindo, hermano. El Señor nos llama a sus amigos. Y entonces, si el Señor nos llama a sus amigos, sigamos el ejemplo de Abraham. Debemos creer, debemos obedecer y debemos estar dispuestos a dar a Dios lo mejor de todo lo que tenemos. Lo mejor. Y Él lo que primero quiere de ti es tu corazón, tu amor, tu fidelidad, tu confianza, tu fe en Él. No hay nada que glorifique más a Dios que la confianza en Dios y en sus promesas. Eso es lo que glorifica a Dios. Poner en tela de duda la palabra de Dios es quitarle la gloria a Dios que le corresponde. Hay dos mujeres también que se mencionan en este capítulo 11 y es Sara y Rahab, ¿no? Yo también podría agregar, aunque no se da el nombre cuando están en Hebreos, ¿no? En el capítulo 11, en el versículo 23, por la fe Moisés, cuando fue escondido por sus padres, ahí no se mencionan los nombres, pero en otras partes de la Biblia se dice que los padres de Moisés, el padre se llamaba Amram y la madre Jocabed. Aunque no se da sus nombres, se dice que ambos padres de Moisés, así como Jocabed, era una mujer de fe, porque ambos se pusieron de acuerdo para resguardarle la vida a Moisés sin temer el decreto del rey. Ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por preservar, guardar la vida de aquel a quien Dios había escogido, que era hermoso para Dios, como lo era Moisés. Otras mujeres se mencionan en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿No? ¿Cuántas mujeres se mencionan? También se mencionan la debilidad y la falta de fe en estas mujeres, como también en Abraham, en estos hombres de Dios que también fracasaron. Sara, cuando Dios le dijo que iba a quedar encinta, que iba a estar embarazada, se rió. Él se rió y le quiso mentir a Dios cuando dijo, no, yo no me reí, cuando Dios sabía, el Señor sabía que se había reído. Y la Biblia dice que a los 90 años de edad, Sara dio a luz, una matriz muerta, y encima estéril, sin ningún tipo de posibilidad de tener. Sin embargo, ella creyó, a pesar de que se rió, creyó en lo que Dios dijo y recibió fuerzas del Señor para nacer Isaac. Sacaron fuerzas de donde no tenían y nació ese hijo prometido. Abraham y Sara, hermanos, estaban seguros de que Dios cumpliría lo que les había prometido.
porque Jehová había venido a casa de Abraham, nos cuenta la historia bíblica, y le dijo que en su momento nacería Isaac. Ambos estaban ya como viejos, por decir así, listos para morir, y la promesa no se cumplía, pero la promesa llegó. Por eso acá aprendemos la paciencia. Hay un versículo ahí en Hebreos 12, dice, esperen, a ver a dónde era. No, en Hebreos 11, dice, cuando da toda la lista de las cosas, dice en el 13, 11:13. No, voy a leer el 12. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo por Isaac en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, escuchen, esto es fundamental. Este versículo es fundamental. Porque todas estas promesas hechas a estos hombres y mujeres de fe en cuanto a esa ciudad que ellos esperaban, que tiene fundamentos, que para nosotros es el cielo, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, o sea que ellos lo veían. Más vale que no lo veían con los ojos físicos, pero lo veían con los ojos del alma, con los ojos de la fe. Más vale que nosotros hoy no vemos la casa de Dios, el cielo, la morada, no la vemos con los ojos físicos, pero los vemos con los ojos del alma, lo creemos porque Dios lo dice, y eso es lo que da la verdadera fe, la certeza de que Dios no miente. Dios no miente, si no sería un hombre más. Dios no miente. Pero estos lo veían de lejos, sin haber recibido lo prometido. No habían heredado todavía. Y creyéndolo y saludándolo. O sea, ellos ya veían. Es como que vieron que alguien saluda a alguien cuando lo ve. Si no, ¿a quién voy a saludar? Al aire. Esto que está diciendo ellos lo veían de lejos, saludándolo, como alegrándose, porque sabían que estaban tan cerca. Aunque no lo recibieron, murieron sin haber recibido. Pero son los espíritus de los justos hechos perfectos, los que van partiendo a la misma presencia de Dios. ¿Cómo todo esto nos enseña la paciencia? ¿Saben por qué tanta gente apostata? ¿Por qué tanta gente abandona la fe? ¿Por qué tantos se cansan? Porque no quieren esperar. No están dispuestos a confiar en Dios. No están dispuestos a aceptar los tiempos de Dios. Y la paciencia es uno de los frutos más maravillosos que me da el Espíritu. Que genera mi relación con Dios, genera esa paciencia. Abraham, Isaac, también. Abraham, Isaac y Jacob. Porque cuando la Biblia habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bueno, estos son los patriarcas o ancestros, podríamos decir, de Israel, a quienes Dios le prometió y a sus descendientes darle la tierra prometida. Darle la tierra prometida. ¿Quieren leer unos versículos nada más? Vamos a Génesis todos. Todo en Génesis vamos a leer. Así que voy a leer rápido, porque todo en Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis 12:2. Abraham, la promesa, le dice, y haré de ti, ¿no? En el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haría de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí una gran a Jehová, quien le había aparecido. Capítulo 13, versículo 15, versículo 14, porque Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré
tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Capítulo 17, versículo 5, siempre Génesis, dice, no se llamará más tu nombre Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. ¡Qué maravilloso! Versículo 16, capítulo 17. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella por Sara. Versículo 16. Ya lo leí, perdón. Capítulo 26 ahora, de Génesis. Versículo 3 y 4. Ya lo leímos esto. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré a ti y a tu descendencia todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y al final dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, el Padre, y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué lindo, hermanos. Y el último, el que leímos, de Génesis 28, que lo vamos a leer de vuelta, 13 y 14. Voy a leer el 15, no, el 13. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Serán benditas en ti toda la familia. Versículo 15. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y es linda esta parte, porque dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Estos tres, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, estos tres tuvieron hijos. Los tres tuvieron muchos hijos. Y Dios cumplió su promesa, pero jamás poseyeron la tierra. Pero murieron creyendo que Dios la daría a sus descendencias. Porque no se olviden que acá estamos hablando de Canaán, de Israel, y que recién la conquista de la tierra prometida se realizó recién después de la muerte de Moisés, cuando Josué, escogido por Dios, fue el comandante, por decir así, fue aquel a quien Dios designó para introducir a Israel en la tierra prometida. Estos miraban de lejos, los saludaban, miraron hacia el futuro, cuando las promesas de Dios se cumplirían, y las saludaron como si ya estuviesen cerca. Vivían en carpas. ¿Para qué? Para mostrar que todavía eran extranjeros en la tierra. Por sus vidas, hermanos, por sus vidas, dieron a conocer a la gente que buscaban una patria propia. No podían reclamar la tierra de Palestina como suya, pero por la fe, sabían que era de ellos. No podían reclamar la tierra de Palestina, piensen en el hoy, como suya, pero sabían que Dios se la había prometido. Vamos a Hebreos y ya termino, 5 minutos y termino. Vayan a Hebreos 11, 15.
11, 14 y 15, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Abraham no volvió a su país. Jacob, ustedes saben que él se fue de Canaán, él se fue a Aram, volvió a la tierra de donde había salido su padre por 20 años. Pero luego de 20 años de estar lejos, 20 años, 20 años, ¿ustedes lo quieren leer? Bueno, vamos rápido. Génesis 31, 3 y 38. Dice así, lo leo ya, Dice, también Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y yo te digo a vos que estás lejos tal vez, volvete a la fe de tus padres, si es que tus padres verdaderamente conocieron la fe. Volvé a Dios. Puede ser que estés hace 20 años lejos, no sé, pero volvé a Dios. Dios le dijo a Jacob, 20 años, en el versículo 38, 31, 38, dice, estos 20 años, dice Jacob, le dice a Labán, al pariente de Abraham, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca, bueno, 20 años estuvo, proscrito, lejos, alejado, hasta que volvió. Abraham no volvió a su país, pero Jacob sí, pero luego volvió a Canaán. Qué distinta es la mujer de Lot, qué distinta es la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba en Sodoma con Lot, y dice que cuando los ángeles llamaron, vayan a Génesis 19, vamos, Génesis 19, ya estamos llegando al final, Génesis 19, 24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió una estatua de sal. ¿Saben por qué se volvió una estatua de sal? Porque la esposa de Lot no quería salir de Sodoma. La esposa de Lot salió no porque obedeció a Dios cuando los ángeles le dijeron que huyan, porque Dios destruiría ese lugar. Tenían que huir esa misma noche. Y cuando huían, no mirar para atrás. No podían mirar cuando caería el juicio. Así como la iglesia tampoco verá cuando nosotros estemos mañana en el cielo y caerán los juicios sobre la tierra. Ninguno se podía dar vuelta, ni Lot, ni sus hijas, ni su esposa, porque sus yernos no salieron, pero su esposa salió con ellos. Pero no es que salió por fe, ella salió obligada, no quería salir, no creía que Sodoma iba a ser destruida. Sin embargo, cuando salió, no creía que iba y se dio vuelta para mirar. Y cuando miró, la ciudad estaba siendo quemada, incendiada por Dios. Y ella quedó como una estatua de sal. Y así cuánta gente no quiere creer. Dicen, no, ¿cómo el mundo va? Yo me la imagino a la esposa de Lot. ¿Cómo Dios va a destruir semejante ciudad tan próspera, tan llena de riqueza, de sabiduría? Qué distinta a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero bueno, Abraham, Isaac y Jacob sabían que había algo mejor que Canaán, porque ellos miraron hacia el cielo. ¿Hacia dónde mirás vos? ¿Hacia dónde mirás? ¿Estás como la mujer de Lot, todavía teniendo tus esperanzas en el mundo? ¿Estás todavía diciendo, no, el mundo no va a ser nunca juzgado? Al final todas las cosas permanecen igual. Estás perdiendo tu fe, tu paciencia. ¿Hacia dónde mirás, hermano? ¿Hacia dónde mirás? ¿Hacia dónde mirás? Abraham, Jacob, Isaac y Jacob sabían que había algo mejor. Ellos esperaban la ciudad celestial. Y bueno, y por último, que no la voy a leer, porque se acabó el tiempo y ustedes ya la conocen,
Abraham tuvo que pasar por la tercera y última gran prueba, cuando ahí en Génesis 22 Dios le pidió a Abraham que ofreciese a Isaac. Y como dice el versículo 17 del 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque esta fe, este conocimiento que Dios tenía en Abraham le llevaba a trascender la vida misma, le llevaba a poder mirar más allá de la muerte, sabiendo que para Dios, para el cristiano, para el hombre de fe, la muerte no tiene ningún poder, porque Dios es tan poderoso para levantarnos aún de la misma muerte. Jesús le dijo a Marta, a María le dijo, a Marta le dijo, si crees verás la gloria de Dios, porque ellas le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor no iba para sanar al hermano, iba para resucitarle de entre los muertos. Y así Abraham lo creyó. Y Dios sabía que Abraham lo creía. Por eso esta fue la tercera y última gran prueba. Por eso Abraham salió, no se olviden, salió, obedeció a Dios, salió. Cuando Dios lo llamó, él salió. Después creyó. Abraham salió, obedeció. O sea, creyó en Dios, perdón. Primero creyó en Dios, después salió, obedeció cuando Dios le llamó a salir. Y por último, cuando tuvo que darlo todo por Dios, para tener una plena confirmación de su fe y saber que para él no había nada más importante que Dios, estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. Qué lindo para nosotros, hermanos, que podamos tomar este ejemplo, que nos falta tan poquito para llegar a los cielos, tan poquito. Por eso no volvamos para atrás. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No perdáis, pues vuestra confianza, dice, que tiene grande galardón. Necesitamos de la paciencia para seguir esperando en Dios, que el Señor pronto volverá. Amén. Vamos a orar. Déjenme tomar un poquito de agua. Señor nuestro y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y gracias porque tú nos has escogido de entre los del mundo y nos has querido dar como herencia el reino de los cielos. Por eso gracias por abrirnos el entendimiento a todas estas grandes verdades que permanecen ocultas a nuestra mente natural. Porque si fuera por nuestra mente natural, nuestra misma naturaleza, todo esto nos parecería increíble, pero gracias a la fe lo podemos creer. Y podemos tener la completa y total seguridad de que todo es verdad. Simplemente, Padre, porque tú lo dices, porque tú eres Dios, Señor, y nosotros nada somos. Pero tú eres el Dios tan justo, tan santo, tan lleno de justicia y de pureza, que ni aun los cielos mismos pueden contenerte. Pero gracias porque a pesar de toda esa infinita grandeza, tú has venido en la persona del Señor Jesús a revelarte a nosotros. Y nos has dado parte en toda esta gloria, en todas estas promesas. Nosotros también esperamos la ciudad que tiene fundamento, Señor. Por eso ayúdanos a que el mundo no nos hipnotice, no nos encante, no nos atrape y que podamos seguir viviendo, por decir así, como extranjeros y peregrinos, hasta el día en que estemos en tu misma presencia. Pero que mientras estamos acá en el mundo podamos ser testigos fieles de la verdad y la realidad de tu amor, sin olvidar tu justicia divina. En el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien acá que todavía no es salvo, por favor, Señor, que no tenga vergüenza en levantar la mano y decir, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Porque esa seguridad solamente se obtiene teniendo a Cristo en el corazón.
Y tú no quieres, Señor, que nadie se vaya sin aceptar tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás dispuesto, si hoy viniste por primera vez, a aceptar el amor de Dios? Esa es una buena pregunta. Entonces mi pregunta es, ¿quién viene por primera vez? Que levante la mano. No tengan vergüenza, y no mientan. ¿Quién viene por primera vez? ¿Alguien viene por primera vez? Nadie, seguro, ¿no? ¿No? Segunda pregunta. ¿Hay alguien que tiene la duda de su salvación o nadie? ¿Están todos seguros de ser salvos? ¿Hay alguien que tiene la duda? Ahí. ¿Vos, Gonzalo? ¿Y vos querés aceptar a Cristo? Bueno, entonces no tengas duda, mi hermano. No tengas ningún miedo. No tengas ningún temor. Porque Dios no es hombre para mentir. Él nos aseguró y nos dio la seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, sino de la obra hecha por Cristo. Amén. Bueno, que pasen los hermanos a levantar la ofrenda. Vamos a levantar la ofrenda, cantamos el himno. Hermanos, no se olviden de anotarse para el tema que sale este sábado.